El acta de la sesión 226 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 227 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Muy buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes. Señor secretario, tiene la palabra para dar lectura de la cuenta. Buenas tardes, presidente. Gracias. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley número 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indica. En segundo lugar, un oficio del gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, mediante el cual responde una solicitud de esta comisión en orden a informar sobre la remuneración mensual que recibe la integrante del directorio de ENAP, señora Laura Albornoz. En tercer término, un oficio de la alcaldesa subrogante de la Municipalidad de Nancagua, en respuesta a un requerimiento de esta comisión, en orden a informar sobre los gastos realizados con cargo a los ingresos del royalty minero en los años 2024-2025. En cuarto lugar, una carta a la exdirectora regional de Cernatur Maule, señora Rosa Romero Delgado, a través de la cual remite para conocimiento de la Comisión antecedentes respecto de graves irregularidades administrativas y faltas a la probidad que habrían ocurrido en Cernatur y en el Ministerio de Economía, y solicita investigar los hechos que denuncia, incluyendo, si la Comisión lo tiene a bien, se la invite a ella para exponer sobre el caso. En quinto lugar, un correo electrónico de don Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, mediante el cual comunica que debido a un compromiso impostergable en Santiago no podrá asistir a esta sesión, a la cual había sido invitado para exponer sobre el proyecto de ley de participación ciudadana. En sexto lugar, un correo electrónico del señor Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, en el que informa que por tener también una actividad programada por el Día Mundial de la Anticorrupción no puede participar en esta sesión. Por otra parte, se recibió un reemplazo del diputado don Benjamín Moreno por don José Carlos Mesa y un pareo del diputado Benjamín Moreno con la diputada Camila Musante. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios. Diputado, sobre varios. Palabra. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero hacer ver una situación que ya está siendo costumbre en un territorio insular como es la Isla Mocha de la región del Biobío. Nosotros creemos que hay una política del gobierno y que tiene que justamente ver no solo con las subredes, sino muchos otros servicios que ven qué es lo que pasa en territorios insulares y la inequidad territorial que se da. Y es por eso que lo traigo a colación a esta comisión que ve los temas de descentralización, ya que hay personas que han tenido accidentes distintos, graves, en la Isla Mocha y lamentablemente no tienen un traslado aéreo para poder atenderse, ya que señalan que los costos, los servicios de salud, por ejemplo, no lo estarían asegurando. Y creo que estamos exponiendo la vida de personas, la indignidad también en este caso de no solo tener acceso a salud, sino que creo que está siendo cada día más complejo. El día sábado una mujer tuvo un accidente, cayó de 4 metros desde un lugar, un roquerío, y pidió auxilio. No llegó ninguno de estos medios porque se dijo que no se estaban a disposición y por lo tanto se tuvo que sacar en lancha a las 7 de la mañana al día siguiente con problemas, ¿cierto?, en su cráneo, con fractura. Y hoy día lo único que está respondiendo es la prensa ante las denuncias que se hacen, ya sea algún medio nacional, para poder visualizar esto. Y como representante del Distrito 21, también de la comuna de Lebu, capital provincial, reclamo ante el Ministerio de Salud esta indolencia, el que no se pueda tener una respuesta desde el Ministerio de Salud con el Ministerio de Transporte y que se pueda oficiar a nombre de esta comisión, porque así como se vive en esta isla, se puede seguir viviendo en otros territorios insulares. Sabemos que algunos
parlamentarios acá, y está presente también el diputado Borges, ha tenido que exigir ambulancia, y esto es una realidad en nuestro país. Así que entonces me gustaría que esta comisión pueda no solo oficiar a estos dos ministerios, sino también al Ministerio del Interior, producto de esta situación, y que se dispongan los recursos y el mecanismo, porque aquí la alcaldesa de Lebu lo que señala es que no tiene o no se pudo aplicar un protocolo. Entonces, ¿de qué protocolo se habla? ¿De salud? ¿De transporte? ¿Quién le corresponde? Porque hoy día la gente finalmente no tiene dónde reclamar, y mientras estamos lamentando vidas, y por cierto también como autoridad uno también siente indolencia, rabia ante esta situación de injusticia también social. Así que le pido si podemos suscribir estos 3 oficios y que se asuman también las responsabilidades en caso de existir. Gracias. Muchas gracias, diputada Joana Pérez. Pido el acuerdo de la comisión para mandar los 3 oficios. ¿Está de acuerdo? Se toma el acuerdo, diputada. Sí, diputada Pérez, tiene la palabra. Sería presidente. Sí, no, en otra materia. Lo que pasa es que en distintos medios, y esta comisión sabe que siempre hemos hecho seguimiento al proceso electoral y a los procesos también, ¿cierto?, de cambio legislativo. Nosotros asumimos hoy día un cambio legislativo importante. Soy autora de voto obligatorio, pero esto nunca iba solo, y lo transmitimos acá. Esto tiene que ir con educación cívica, tiene que ir con voto informado, con campañas de difusión. Por algo hoy día tuvimos tanto voto nulo, abstención, y por lo tanto creo que tenemos un desafío. Y ahí me gustaría que pudiéramos oficiar al Ministerio de Educación en qué forma se está impartiendo hoy día la educación cívica desde la última reforma que se tuvo el año 2015. Ya, porque si bien se ha dicho aquí, se hablan maravillas, todos sabemos que el sistema de educación finalmente no contiene las mismas horas que se tenían hace 15, 20 años atrás. Y es bastante sui generis. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer seguimiento como comisión a aquello, y que cuando pase ya esta segunda vuelta, presidente, usted también pueda disponer con el debido tiempo para que no estresar tanto al servicio, que puedan dar cuenta, porque se ha emitido mucha información falsa, que habría un fraude, que están las mesas descuadradas. Y creo que eso no le hace bien a la democracia, al país, a nuestra institución. Entonces creo que es bueno que vengan las autoridades del CERVEL a esclarecer esto, y por cierto también la autoridad del Ministerio de Educación en cómo está operando y cómo va a partir el 2026 con la educación cívica en cada nivel, que también se señala en la ley. Gracias. Gracias, diputada. Pido el acuerdo también para enviar esos oficios. ¿Está de acuerdo? Sí. Al CERVEL sería invitarlo, más que... Sí. Ya. Sí. Perfecto. De acuerdo, pero sí para... Se toma el acuerdo. Ahora, ofrezco la palabra al diputado Becker. Diputado Becker tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar a los diputados de la mesa y al equipo de asesores que nos acompaña, y a la secretaría, por supuesto. En el segundo punto de la tabla, a propósito de la discusión o el llamado para votar en relación a la modificación de la ley 20.500, que no se van a presentar las personas que estaban por exponer. Solicito prorrogar, si hay acuerdo unánime, prorrogar la votación. Tengo entendido que se requiere unanimidad para el efecto, presidente. Partida yo no doy la unanimidad porque se hizo el llamado en esta comisión para votar hoy día. Si esas personas no pueden venir, lo siento mucho. Lamentablemente ya hemos tenido muchas personas y hay invitados que van a exponer también. Así que se va a votar hoy día. Diputado Moreno, tiene la palabra. Sí, presidente, gracias. ¿Ese fue un acuerdo que se tomó o simplemente la citación? Perfecto. Ya, no un acuerdo. ¿Ofrezco la palabra sobre varios? No hay más palabras sobre varios. Vamos a pasar entonces a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero es el punto de la participación del director general de la PDI, pero me pidieron y solicitaron que tienen
que estar en el Senado por el lamentable hecho, y yo quiero pedir también, yo creo que sería bueno un minuto de silencio por don Rodrigo Carreño, que lamentablemente falleció en un trágico accidente, y yo creo que es necesario en esta comisión tener un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias y las condolencias a su familia y a PDI. Entonces me pidieron cambiar el orden de la tabla y por ende vamos a pasar al punto 2, que tenemos la presencia del señor presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, Chile COSOC, el señor Daniel Oyarzún, que está presente. Muy buenas tardes, don Daniel. Muchas gracias por venir. Para ver la discusión en general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple, que modifica la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública y otros cuerpos normativos que indica el boletín 17.797-06. Este boletín y mensaje tienen vencimiento de la urgencia el 2 de enero. Para eso está el presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, don Daniel Oyarzún, a quien le doy la palabra. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias, presidente, y también saludar a las diputadas y diputados que están presentes y agradecerles a todos la invitación de la cual he sido objeto. Yo tengo una pequeña presentación, por supuesto. Les va a llegar, me imagino, lo van a ver en cada uno de los computadores, ¿no?
Muchas gracias. En el marco de la discusión de este proyecto de ley 17.797-06, en primer lugar presentar lo que es Chile COSOC, en 3 palabras, si son tan amables y me pasan la segunda. Es una organización que tiene existencia legal en Chile desde el 31 de mayo de 2016, en la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, y está compuesta por 9 asociaciones provinciales y regionales, y tiene como principal objetivo fortalecer y promover el trabajo de los consejos de la sociedad civil de los COSOC en Chile. El proyecto que se está discutiendo, creemos, en primer lugar, y tomando en consideración aquí un trabajo que hemos venido haciendo en el último tiempo, en los últimos 3 meses, haciendo un poco de sensibilización del proyecto con los consejos de la sociedad civil. Hemos estado precisamente en la región del diputado Berger, hemos estado también en la región del Maule y de Ñuble, hemos estado también en el norte, en Arica, hemos estado en Antofagasta y hemos podido socializar con miembros de los consejos de la sociedad civil el proyecto de ley. Creemos que el proyecto de ley camina en la dirección correcta, que nos parece que es bueno avanzar en precisar qué entendemos por organizaciones de la sociedad civil y dirigentes sociales, además de definir que los COSOC son órganos deliberativos de carácter consultivo e incidente. Siempre los COSOC reclamaron, y me imagino muchos de ustedes, legisladores aquí, escucharon a los consejos de la sociedad civil los reclamos de que éramos consultivos. Bueno, el proyecto de ley quiere correr un poco el marco y efectivamente quiere caminar a que los COSOC sean más deliberativos y sean más incidentes. El reconocimiento como derecho de la libertad de asociación y de la de participación y su potenciación con un conjunto de principios aporta coherencia a los aspectos que tiene la institucionalidad respectiva. Y nos parece que en el marco y tal como está avanzado en el proyecto puede ayudar a puntualizar y a fortalecer la democracia de los consejos. Ahora bien, leyendo el trabajo que han desarrollado otros expositores que me precedieron en esta misma comisión, entre ellos Gonzalo de la Maza, el académico de la Universidad de San Sebastián, que precisan algunos de los elementos puntuales en los cuales habría que profundizar en los principios que se han establecido en el proyecto de ley, creemos que hay algunos elementos que son importantes de destacar y que fundamentalmente están presentes en casi todas las áreas que en algún momento han salido de la discusión tanto del diagnóstico 1 que hubo de la ley 20.500 el año 2016 y 2017, como del diagnóstico que se hizo el año 23 y 24 con el programa Hablemos de Participación que lanzó la División de Organizaciones Sociales. Por lo tanto, me voy a referir a algunas cosas que salieron dentro de las reuniones de consejeros en el país. Y eso no solamente a nivel de las comunas, sino también a nivel de las regiones. Recordemos que hoy día todas las regiones del país tienen consejos de la sociedad civil. Los consejos naturalmente se han instalado como CORESOC en las 16 regiones. Prácticamente 400 organizaciones en el país son miembros de los COSOC de la sociedad civil. Hay consejos muy grandes, como el CORESOC de la región del Biobío, que tiene 52 miembros, y hay otros mucho más pequeños, como el de Tarapacá, que tiene 9. Pero, en general, hay una variabilidad de organizaciones que están presentes en los consejos de las regiones. Ahora bien, hay algunas miradas que nos parece que es importante de mirar, de observar de manera más general y holística. Si la participación ciudadana es un deber ser del trabajo de los ciudadanos organizados en la gestión pública, entonces la lógica de la participación que surge en los COSOC comunales, que sube a los COSOC regionales y que termina en los COSOC sectoriales, en ministerios, servicios y subsecretaría, la lógica es que el proyecto de ley debería demostrar algún enganche de manera más holística del trabajo de los COSOC. Más naturalmente,
sería importante de que los consejos pudieran ir teniendo algún tipo de relación con su contraparte superior, el de las comunas en las regiones, el de las regiones en el nivel nacional. Porque la forma en que el diseño de las políticas públicas o de la detección de problemáticas en las regiones podría ser mucho más clara y mucho más preciso para poder ejecutar un mejor trabajo. Recordemos también ahora que el proceso de descentralización en Chile va a llevar a que los órganos del Estado, las CEREMIS en las regiones, tengan sus propios consejos. Por lo tanto, en Chile, si todos los COSOC y CORESOC y los COSOC de la Administración del Estado están conformados, estamos hablando que prácticamente un 10% de las organizaciones sociales del país, aproximadamente 20.000 organizaciones, van a ser miembros de algún consejo de la sociedad civil en alguna parte del país o en alguna región. Y por eso que hay ahí un deseo, señor presidente, de que ojalá el proyecto de ser aprobado, su discusión en general y que pase a la Cámara, en la discusión específica pueda dar una mirada a esta realidad que hoy día el país ya tiene instalada en su tema. Algunas materias que obviamente nuestros COSOC han planteado, algunas ustedes lo han escuchado y otras digamos que son más novedosas. Sería muy bueno unificar en el proyecto de ley que también se está tratando en este momento en la Comisión de Hacienda de Corporaciones y Fundaciones, que es el proyecto de ley que surge post situación de convenio que ya fue un problema que muchos de ustedes han podido detectar lo grave que fue para nuestro país. Hay ahí un nuevo proyecto que pone unos nuevos requisitos a corporaciones y fundaciones. Sería bueno que no fueran contradictorios uno con este otro también que se está discutiendo. A nosotros nos parece fundamental que la ley 20.500 tenga sanciones al incumplimiento por parte de los funcionarios públicos de la implementación de los mecanismos de participación ciudadana. En Chile, la ley de acceso a la información pública 20.285 ha funcionado perfectamente, digamos, porque ha establecido entre sus criterios sanciones a aquel funcionario público que no dé acceso a información, valga la redundancia, pública para el tema. En ese mismo aspecto, si nosotros pudiéramos tener la posibilidad en el proyecto de ley, digamos, y en lo que fuera aprobado, de que se sancionara el incumplimiento por parte de un funcionario público, tendríamos la posibilidad cierta de que hubiera un cumplimiento más general para los mecanismos de participación de la ley. Les quiero contar que durante los últimos 14 años, entre 91 comunas hoy día y 126 los primeros años, 2013, 2014, no han constituido sus consejos de la sociedad civil. No los constituyen los alcaldes. Hemos asistido a la Contraloría General de la República en diversas ocasiones, primero con Ramiro Mendoza, después con Jorge Bermúdez y ahora con la actual Contralora. Y ellos siempre nos han señalado, sí, yo puedo visitar al alcalde, puedo decir que está incumpliendo la ley, pero no tengo ninguna sanción que aplicarle. Por lo tanto, no puedo obligarlo. Por otra parte, los alcaldes algunos se excusan con que han llamado y no han llegado candidatos en todas las áreas para constituir los COSOC. Pero siempre las áreas donde hay mayor cantidad de candidatos suman entre los candidatos la mayoría de un COSOC, por lo tanto igual pudiera funcionar, porque tiene más del 50% de sus miembros. Por lo tanto, el tema de las sanciones a la no implementación de los mecanismos de participación ciudadana, que también fue expuesto en esta sala, señor presidente, digamos, es un tema que los COSOC necesitan que sea considerado. También necesitamos que sea considerado que en los presupuestos de los organismos de la administración pública centralizada o descentralizada se debe incluir una glosa presupuestaria para participación ciudadana adaptada a las necesidades específicas y que garantice la igualdad de condiciones para participar de todos los ciudadanos. El actual proyecto de ley no es imperativo en este tema. Dice, podrán habilitarse recursos. O sea, esto es en caso de que haya. Mire, yo estuve el fin de semana reunido con los COSOC de la provincia Cardenal Caro. Todas las comunas de la provincia Cardenal Caro, Navidad, La Estrella, Litueche, Marchihue, Paredón y Pichilemu tienen COSOC. Los 6. Queríamos hacer una reunión entre los 6 COSOC.
nos vemos impelidos porque ni siquiera entre algunas comunas hay micros rurales normales para trasladar gente, porque ahí los COSOC están constituidos por dirigentes que vienen del mundo rural. Por lo tanto, hubo que montar todo un sistema para poder traer a los miembros del COSOC a ese lugar. Por lo tanto, para nosotros nos parece que es de tremenda importancia el hecho de que tengamos y que podamos, digamos, proyectar totalmente, digamos, el que haya un presupuesto y una glosa presupuestaria en las comunas para poder trasladar a los consejeros. Algunos consejeros, incluso viviendo en el mundo rural, tienen que quedarse esa noche en la comuna porque no pueden viajar hasta el otro día, que a la primera hora del día sale la micro. No, o el bus. No lo pueden hacer porque no hay recursos en el municipio para poder financiar este tipo de gastos. Por eso, consideremos de que en el país aún viven 3 millones de ciudadanos en el mundo rural. Y aquí hay representantes y legisladores que vienen de esos mundos y que saben de la realidad que le estamos explicando. Las autoridades superiores de cada servicio deberán asistir a las sesiones de los consejos de la sociedad civil respectivos, siendo reemplazados en casos excepcionales por la segunda autoridad jerárquica en el servicio correspondiente. Este ha sido un tema muy agudo en el mundo municipal, tiene menos problemática en el mundo de la administración pública y de los COSOC ministeriales y de la subsecretaría, pero a nivel de los municipios cuesta mucho que los alcaldes lleguen a las reuniones. No así a nivel regional. Prácticamente todos los gobernadores regionales están participando en las reuniones de los CORESOC, porque es una fuerza viva importante, de organizaciones importantes de todas las comunas. Por lo tanto, hay ahí un elemento que sería deseable de que las autoridades no fuera condicionada a estar a lo menos 2 reuniones, como dice el proyecto de ley, sino en todas las reuniones que se efectúen del Consejo de la Sociedad Civil. La unificación de los criterios también nos parece un tema importante, señor presidente, que el Consejo se llame Consejo de la Sociedad Civil o de organizaciones de la sociedad civil, agregándose la entidad de donde corresponden, pero no tener consejo comunal, o sea que haya solamente una nomenclatura con respecto a los consejos a todo nivel. Y que todas las organizaciones tengan como base de su nacimiento y su generalidad el Código Civil y como específica las leyes 20.500, 18.285 o 20.285 las que correspondan. Asimismo, todas las organizaciones serán inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones sin fines de lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación en el órgano que se proponga. El actual registro de personas jurídicas sin fines de lucro tiene un poco más de 353.000 organizaciones. Ignacio Irarrázaval, que escuché que no podrá estar presente, hizo un levantamiento en agosto de este año, un levantamiento que es público, que se puede googlear, un mapa de sociedad civil que arroja de que la sociedad civil tiene un cercano a 403.000 organizaciones, porque hay muchos registros que no están en el registro civil. Las cooperativas, los gremios, algunas religiosas, algunas que vienen del mundo indígena. Por lo tanto, sería deseable que todas las organizaciones pudieran estar en el registro de personas jurídicas que tiene el registro civil e identificación, y que pudieran pertenecer todas a ese registro, y que ese registro fuera un registro público, abierto, transparente, de acceso universal para todas las personas, donde pudieran estar establecidos los programas, proyectos y directorios de todas las organizaciones, que es un tema que reiteradamente hemos conversado con el director del registro civil. Todos los COSOC también es deseable que puedan sesionar a lo menos una vez al mes. La dinámica misma del COSOC obviamente obliga a que haya una dinámica, una perspectiva de ese tipo, y los consejeros esperan que eso pueda ser así aprobado y no solamente con las 4 reuniones que está reglamentada hoy día en la actual ley. En el Consejo Nacional del Fondo de Fortalecimiento y en los consejos regionales se deberá establecer un mecanismo de abstención en materia en que los consejeros sean incumbentes para evitar la situación de negativa a postular a dichos consejos. La DOH ha dicho reiteradamente, mire, no tenemos candidatos para completar los consejos regionales y el nacional, y es porque el consejero que viene a la sociedad civil queda inhabilitado de presentar proyectos a su organización. Muy bien, debería haber un mecanismo de reemplazo de suplente que le permita declararse, digamos, que puede retirarse de la sesión, no participar en la votación en que corresponda o que tenga que verse algo relacionado a su organización,
pero que sí tengamos una dinámica de participación en los consejos del Fondo de Participación Ciudadana mayor. Los consejeros de todos los COSOC podrán tener un reemplazante de su misma organización. De a poco se ha ido asumiendo esa realidad, pero no era una cosa generalizada. En caso de incurrir en abandono por inasistencia de titular o suplente, serán reemplazados por los candidatos presentados por la organización que lo haya seguido en votación por el periodo restante de tiempo. Y también obligación de adaptar las disposiciones justificadamente a las condiciones de comunas con gran superficie y escasa población, insulares o con preeminencia indígena. En Chile hay unas 30 comunas, como todos saben, digamos, que tienen menos de 1.000 habitantes. En 1.000 habitantes las organizaciones sociales son poquitas, ¿no es cierto? Habrá una junta de vecinos, habrá, no sé, un organismo o dos clubes de adulto mayor. Lo ideal es que haya una adecuación de los marcos de la ley para que igual pueda funcionar un COSOC. Y si no puede funcionar en la comuna, que el COSOC A y B puedan ser vecinos y con la misma cantidad de habitantes o similar cantidad de habitantes puedan potenciar el trabajo en más de una comuna. Es deseable también, estimados miembros de la Comisión de Gobierno, que ojalá los plebiscitos comunales en Chile puedan empezarse a ejecutar. Es una manifestación plena de la ciudadanía en torno a la democracia participativa. Es verdad que es caro, es verdad que se ha hablado de tener un fondo común, digamos, para todos los municipios, para los plebiscitos, pero sería mucho más simple si las elecciones normales del país, las elecciones donde elegimos nuestros representantes en todo carácter, también pudieran estar presentes los plebiscitos de alguna comuna, de alguna región, para poder, digamos, establecer en eso una línea de democracia más participativa. Y también, yo les dije recién, en el registro de personas jurídicas hay unas 353.000 organizaciones, pero 100.000, más o menos, no están vigentes. Vienen del año 1888 organizaciones en ese registro. Obviamente hay muchas que no están vigentes, pero en Chile las organizaciones se terminan por dos razones: por disolución por su socio o por sentencia judicial. Por lo tanto, van a seguir vigentes. Por lo tanto, es deseable de que haya una norma expresa y de hecho que permita la disolución legal, como por ejemplo, este es un ejemplo, 10 años sin remover o sin renovar el directorio, porque eso nos permitiría tener un registro activo con las organizaciones que realmente están presentes y que puedan salir adelante, digamos, con su periodicidad en la elección de su directorio. El proyecto no ingresa o no aborda suficientemente los aspectos relacionados al voluntariado y a los voluntarios y voluntarias. En Chile, si más o menos seguimos la norma de que hay unas 300.000 organizaciones, cada organización tiene un directorio de entre 3 y 5 personas. Por lo tanto, más o menos 1,5 millones de habitantes del país, 1,5 millones de habitantes, son dirigentes de alguna organización social, una junta de vecinos, un club de adulto mayor, una organización del medio ambiente, de la diversidad o de todos los sectores en que Chile tiene transversalidad de sociedad civil. Todos son voluntarios. Todos son voluntarios. Sin embargo, la ley 20.500 solo tiene 2 artículos relacionados al tema de voluntariado, el 19 y el 20. Uno que establece el hecho del voluntariado y el otro que da un concepto amplio. Esos 2 artículos, estimado presidente, tienen que abrirse, tienen que ponerse más funciones, expresarse algunos elementos más puntuales en beneficio de que el voluntariado tenga un mejor marco regulatorio que desarrolle su andar. El proyecto de ley solo se refiere a los temas que tienen relación con un seguro para esa misma tarea. Y finalmente, dado que los miles de organizaciones sociales son dirigidas voluntariamente, los actuales artículos de la ley 20.500 referidos al tema deben abrirse para dar mayor claridad sobre esta situación a la cual me acabo de referir. Como ustedes lo habrán visto en la prensa, estimados miembros de la comisión, el 29 y el 30 de septiembre estuvo en Chile presente la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, que estuvo los 2 días para dar a conocer al Ejecutivo en Chile la aceptación por parte de el estándar de transparencia minera extractiva 80, que Chile había sido aceptado en ese estándar
una iniciativa que el presente gobierno inició a principios del año 2022. Chile es uno de los 55 países del mundo que tiene un estándar de transparencia minera extractiva. Es un estándar que además instala una mesa GMP, Grupo Multipropósito, donde hay 6 representantes de la sociedad civil, 6 de la industria y 6 del aparato estatal, que tienen la misma cantidad de atribuciones. Es una mesa incidente y es una mesa vinculante. Cada uno de nosotros ha escuchado muchas veces por qué los mecanismos no son más vinculantes. En esa mesa dedicada a la transparencia de la industria minera en Chile hay 18 personas que van a trabajar participativamente y vinculantemente por la transparencia de esta industria en Chile. Por lo tanto, es un modelo que también podríamos perfectamente seguir en otros aspectos, digamos, de la vía nacional. Ya el plan de gobierno abierto de Chile tiene una cosa con la pesca que sería bien importante de que se le pudiera seguir la pista. Le agradezco mucho, presidente, digamos, el haberme dado este tiempo y espero, digamos, haber aportado algunos insumos de las conversaciones de los COSOP. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel Oyarzún, presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, Chile COSOP, y le damos la bienvenida a la señora Grace Schmidt, está bien dicho, ¿cierto?, que es la jefa de gabinete del defensor de la niñez, el señor Anuar Quesille, que se encuentra en la Comisión de Educación en estos minutos, y usted está en su representación y le entrego la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio, dar las buenas tardes y las excusas al resto de la comisión respecto a la presencia del defensor Anuar Quesille, que se encuentra efectivamente en la Comisión de Educación hablando sobre el tema de los liceos emblemáticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este sentido, la Defensoría de la Niñez ha realizado recomendaciones respecto a este proyecto de ley en distintos instrumentos. Para comenzar esta exposición es importante entender que el derecho a ser oído y de asociación de niños, niñas y adolescentes se encuentra consagrado en distintos instrumentos, tanto nacionales como internacionales. La Convención sobre el Derecho del Niño, en su artículo 12, que señala que el niño, la niña y los adolescentes tienen derecho a formarse su propio juicio, expresar su opinión libremente y ser escuchados. El artículo 15, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a asociarse libremente y poder celebrar reuniones pacíficas. La observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño también entrega orientaciones como apoyar y estimular a los niños para que formen sus propias organizaciones e incentivar que sean dirigidas por ellos mismos y que se creen espacios para la participación y representación de manera auténtica. Por su parte, el marco normativo en cuanto a derecho interno se encuentra consagrado en la Ley 21.430 sobre protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, en que se reconocen expresamente los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes a su participación, al derecho de ser oídos, a la libertad de asociación y de reunión en sus distintos artículos, que no los voy a leer, señor presidente, para que vamos a extendernos. Pero bueno, se indica el artículo 18, el artículo 22, el artículo 31, como digo, de la Ley de Garantías, la 21.430. Respecto a la participación de niños y adolescentes, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez ha realizado un estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes del año 2024, en el cual se identifica que el 63.6% de este grupo ha participado de algún tipo de grupo participativo, digamos, en el último año. En el caso de estudiantes de quinto básico a cuarto medio, el 58.6% sí ha participado en organizaciones, lo que es un 5% mayor que en el año 2019. La mayoría, el 44.6%, participa en organizaciones deportivas y la participación aumenta a mayor edad en el caso de la participación escolar. Estos son datos que se encuentran disponibles en el observatorio, como les comenté, de derechos de la Defensoría de la Niñez. El derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes no ha estado ajena a las observaciones que han realizado los organismos de derechos humanos en la materia, como es el Comité de Derechos del Niño. El comité está preocupado respecto a que en la Ley 20.500
no se considera expresamente a los niños como titulares de derechos de la participación. No existan estructuras oficiales que permitan a los niños, niñas y adolescentes a participar en la elaboración de las políticas nacionales, regionales y locales relativas a la infancia, y en particular procesos que muestren de qué manera se tienen debidamente en cuenta sus opiniones. Porque, por cierto, no es lo mismo hacerles una consulta y que quede ahí esa respuesta sin que pueda existir una injerencia importante de las respuestas, digamos, y de la participación y de las opiniones de niños y adolescentes. El comité recomienda, por tanto, que se revise la Ley 20.500 para que se reconozca y garantice este derecho y que se establezcan estructuras oficiales que permitan la participación, la elaboración, aplicación y supervisión de políticas nacionales, regionales y comunitarias. Por otra parte, la Defensoría de la Niñez realizó recomendaciones respecto a esta materia para el periodo presidencial 2022-2026, en que su recomendación número 14 se propone impulsar una reforma normativa para favorecer la participación. En este sentido, la Subsecretaría de la Niñez debe impulsar junto al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con la activa opinión de niños, niñas y adolescentes, una reforma normativa que incluya la revisión de diversos cuerpos normativos en la administración del Estado, tales como formulación presupuestaria, transparencia, cuerpos normativos de instituciones específicas, salud, educación, superintendencia de educación, entre otras. Y en particular, revisar la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, para que se reconozca y garantice el derecho a participar de manera directa o asociada. Por su parte, la Agenda País para las recomendaciones de periodo presidencial 2025-2030, en su desafío número 4, se invita a lograr una cultura favorable a los derechos de participación de niños, niñas y adolescentes. Su objetivo número 2 es fortalecer y transversalizar garantías que permitan el ejercicio y goce de los derechos de participación de la niñez y adolescencia a través de la generación o ampliación de mecanismos existentes y fortalecer los mecanismos existentes. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los consejos consultivos que se encuentran regulados y consagrados y reconocidos en la Ley 21.430 sobre garantías que mencioné anteriormente. Quizás no es crear más, sino que fortalecer lo ya existente y dotarlos de fuerza en nuestro ordenamiento. En la Política Nacional de Niñez y Adolescencia se incluye una serie de medidas relativas a la participación ciudadana en el sector público y al fortalecimiento de su asociatividad, destacando en particular la siguiente. Estos son orientaciones, medida 229, la medida 230, que no las voy a leer, digamos, señor presidente, por su intermedio, está a disposición de los demás integrantes de esta comisión, pero esta política nacional, que está vigente desde el 2024 al 2032, entrega una serie de medidas para poder fortalecer la participación de niños, niñas y adolescentes. Respecto al proyecto de ley, las observaciones que realiza la Defensoría de la Niñez, en este sentido, el artículo 1 bis literal C señala como foco de organizaciones de la sociedad civil que deben tener objetivos comunitarios, funcionales u otros fines de bien común. Las organizaciones de la sociedad civil pueden recurrir al voluntariado y tener objetivos comunitarios, funcionales u otros fines de bien común, tales como erradicación de brechas de género y derechos de niñas y adolescentes. También se menciona en el nuevo artículo 15 como finalidad organizaciones de interés público que propenden a la promoción del interés general en áreas específicas. La Defensoría de la Niñez, señor presidente, y por su intermedio, entiende que se incorpora a la niñez y adolescencia como objetos de protección y no como sujetos de protección, no como sujetos de derecho dentro del sistema jurídico nacional. La ley de garantías viene a cambiar el paradigma de cómo se ven y cómo se valoran a la niñez y a la adolescencia en nuestro ordenamiento como sujetos de derecho propiamente tal, como sujetos de especial protección por parte del Estado, pero se les reconoce como sujetos de derecho y no solamente como objetos de protección como sucedía en el ordenamiento jurídico antes de la entrada en vigencia de la Ley 21.430. Porque esta ley y este proyecto de ley lo que quiere señalar la Defensoría de la Niñez es que no se incorpora ninguna mención explícita y medidas específicas para garantizar la participación de estos en la gestión pública y tampoco para fortalecer su derecho a la libertad de asociación y reunión. Se podría decir que se mete todo en una sola bolsa y ahí podríamos entender que están los niños, niñas y adolescentes, pero no se hace una mención expresa como sujetos de derecho que están dentro de nuestro ordenamiento.
Por ejemplo, la ley reconoce como sujetos a participar a toda persona. La existencia de esta nomenclatura permite generar e impulsar instancias de participación de niñas y adolescentes. Una de las conclusiones del estudio de opinión de adultos resultó que 1.879 encuestados, 40% están en desacuerdo con que los niños participen en las demandas sociales, indicando que estos no deben opinar sobre los temas porque son solo de adultos. La Defensoría de la Niñez entiende que niños, niñas y adolescentes, en virtud de la autonomía progresiva que tienen y desde del interés superior del niño o niña, ellos como sujetos de derecho tienen derecho a opinar, aunque los adultos algunas veces creamos que son solamente temas de adultos. En relación a la autonomía progresiva, es uno de los principios fundantes de todo el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, en materia de niñas y adolescencia. Por otra parte, gran parte de los programas sociales relativos a niñez y adolescencia incorporan en sus marcos estratégicos elementos del enfoque de derechos como el principio de interés superior, pero solo un 23.2 incorpora en sus marcos el principio de participación y autonomía progresiva que recién mencionaba. Por lo tanto, la Defensoría de la Niñez identifica que la sola declaración de persona no es suficiente para reconocer, para promover la participación de la niñez y adolescencia. Existen resistencias socioculturales respecto al reconocimiento de la participación de este grupo y que, por lo tanto, la Defensoría entiende que se debe expresar de manera clara y concreta que la participación se le reconoce y se reafirma y se promueve respecto a la niñez y adolescencia. La ley 20.500 reconoce como sujetos a participar a toda persona, va más o menos en lo mismo, y ahí tiene que ver un poco el Código Civil en cuanto a determinar la capacidad relativa de niños, niñas y adolescentes, entre 12, 14 y 18 según el sexo. La Defensoría entiende y promueve que existe una necesidad de armonizar este criterio en torno a la agencia y capacidad legal, teniendo en consideración la autonomía progresiva. La actual ley reduce el ejercicio de este derecho para los y las menores de 14, sin embargo, la ley de 21.430, que es la ley vertical, digamos la columna vertebral respecto a niñas y adolescencia, no aplica esta restricción, por lo tanto hay necesidad de armonizar tanto el Código Civil a la luz de las reglas y los estándares que entrega la 21.430. Hay otras observaciones respecto a distintos cuerpos normativos, tal como lo dije, y sin repetir, que los niños son y deben ser reconocidos como sujetos activos en la gestión pública. Sin embargo, las leyes relativas a participación ciudadana generan en la actualidad un marco desigual para este grupo de la población. Incluso este grupo debe tener una protección reforzada para el ejercicio de sus derechos, lo que requiere de estándares especializados en el diseño de procesos y normativa que garantice sus derechos, incluido el de participación en todas las instancias y fases. A veces se entiende que la participación, como lo dije al principio, es solo preguntar y ahí quedó. Y que los niños y los adolescentes pueden opinar sobre ciertas cosas y nada más. Se les entrega como un marco, una cancha donde ellos puedan opinar respecto a cosas que tradicionalmente o temas que tradicionalmente tienen que ver con niñez. Sin embargo, desde la Defensoría entendemos, respecto a distintos estudios que se han hecho, que tanto niños como adolescentes tienen harto que decir en distintos temas que uno no cree que son comúnmente relacionados con la niñez y adolescencia, que van más allá. Y entendemos que, por tanto, se tiene que promover esa participación efectiva e incidente. Acá se realizan en esta lámina distintas recomendaciones que quedan a disposición de esta comisión respecto a los distintos artículos del proyecto de ley. El artículo 1 bis se recomienda que se reconozcan expresamente el derecho a la participación ciudadana y a la libertad de asociación de niños, niñas y adolescentes bajo los mismos términos de la ley 21.430 para efectos de armonizar el cuerpo normativo. Artículo 1 ter, respecto a los principios, se recomienda que se incorpore como principios el interior superior del niño, la autonomía progresiva e igualdad y no discriminación. Artículo 1 quinquies, que se explicite el deber de consulta a niños, niñas y adolescentes sobre la gestión de programas cuya acción se dirige o los afecta directamente. El artículo 22, que se incorpore a la Subsecretaría de la Niñez y que se incorpore dentro de los 6 representantes de organizaciones a lo menos 2 de niños, niñas y adolescentes. El artículo 23, que se incorpore dentro de los 5 representantes de organizaciones a lo menos 1 de niños, niñas y adolescentes. Respecto a la ley 18.695,
respecto al artículo 94 y 95, que se incorpora representante niño, niña, adolescente de organización. Incluir dentro de la inhabilidad de los consejeros aquellas relativas al trabajo con niños, niñas y adolescentes. El artículo 14, que se establezca como deber que se consulte a niños, niñas y adolescentes sobre la gestión en temas que los involucren con instancias de participación adaptadas de acuerdo a su edad y madurez. Para ir terminando, presidente, por su intermedio, este proyecto de ley representa una gran oportunidad para poder armonizar el ordenamiento jurídico respecto a la participación y niñez y la adolescencia a la luz de la 21.430, a la luz de las recomendaciones que ha realizado el Comité de Derechos del Niño, y poder tener una ley robusta que reconozca la participación incidente y no solamente simbólica de las niñas y de la adolescencia. El Estado necesita diseñar e incorporar mecanismos especializados, fortaleciendo también lo existente, como señalé desde un comienzo, respecto a los consejos consultivos que están consagrados en la Ley 21.430. Y es necesario explicitar la participación de la niñez y adolescencia, sobre todo teniendo en consideración las resistencias culturales y sociales que ya se mencionaron al inicio de esta presentación, en cuanto a que se entiende por muchos adultos, lamentablemente, que niños y niñas y adolescentes son solamente objetos de protección y no sujetos de derechos. Eso es todo, señor presidente. Agradezco la oportunidad y quedamos como Defensoría de la Niñez disponibles para cualquier tipo de orientación ya práctica en la tramitación y los comentarios. Muchas gracias, la señora Grace Smith, jefa de gabinete del Defensor de la Niñez, el señor Anuar Quesillo. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas, para pregunta a nuestros invitados. Si no hay palabras, pasamos a la votación. No hay palabras, pasamos a la votación. Sí. Señor secretario, para que tomemos la votación de la idea de legislar. Votación. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. No, pero sí. Vote, estamos en votación. Pues no está. Vamos a tener que cancelar la votación para que se incorpore la diputada Carolina Tello, porque no está en el sistema. ¿Sí? ¿Puede votar? A ver. No tiene. No, si el sistema no. ¿Sí? Cerramos la votación y le tomamos la... Tiene que ser todo de nuevo. En votación. Como debe ser. ¿Votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. El resultado es 9 votos a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Aprobado. Entonces, agradezco a los invitados. Muchas gracias, don Daniel Oyarzún, señora Grace Smith, y que han liderado. Y propongo 2 semanas para indicaciones, ¿les parece? 2 semanas. ¿Sí? Claro, para la primera semana de enero. ¿Les parece? Por favor, señor secretario. Les recuerdo que respecto del proyecto refundido sobre la que modifican la ley de Contraloría, se fijó plazo hasta el 30 de diciembre para presentar indicaciones, y se acordó también que la votación en particular de ese proyecto se iniciaría el martes 6 de enero. Así que no sé cómo
¿Quería el mismo plazo u otro distinto? Yo soy partidario del mismo plazo, no sé qué opina la comisión. ¿Sí? ¿Mismo plazo? Mismo plazo. Sí. Sí. Claro, podemos poner los mismos dos en tabla. Se toma el acuerdo. El 30 de diciembre, el plazo para poner indicaciones. 30 de diciembre. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Solicitarle al Ejecutivo, no sé si está presente, que le renueve la urgencia porque hoy le puso suma. Ah, ok. Ya. Vamos a aprovechar y vamos a pasar al tercer punto de la tabla, que es la votación en general del proyecto de ley que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión y modifica los cuerpos legales que indican el boletín 17.164-06. Esto es la votación en general de este proyecto de ley. ¿Sí? Señor secretario, vamos a pasar en votación de este tercer punto, que es el proyecto de ley 17.164-06. En votación. No han emitido su voto, por favor. Faltan 2 votos. Diputado. ¿Se votaron todos los diputados y diputadas? Se cierra la votación. El resultado es 2 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones. Rechazado en general. Señor secretario, si puede, por favor. La palabra. Resultado de la votación se entiende rechazado la idea de legislar y por lo tanto pasa a la sala con informe negativo. Entonces pasaría a la sala con un informe negativo este proyecto de ley. ¿Cómo? Perdón, diputada Joana Pérez, tiene la palabra. ¿Puede indicar quién votó a favor o en contra? No se ve. ¿Podemos ver eso? En un momento Sí. salir del sistema porque En todo caso fui... sí, Joan, darle el detalle vamos a dar el enseguida. detalle enseguida, sí, lo vamos a mostrar, para que quede bien transparente. ¿Sí? Espérame. ¿Lo podemos mostrar, cierto? Usted lo... Tiene la palabra, señor secretario. A ver, voy a ir alfabético. Diputada Astudillo se abstiene. En contra, los diputados Becker, Berger, Borges. Después, abstención, el diputado Osme Mellado. A favor usted, presidente, la diputada Joana Pérez. En contra, el diputado Matías Ramírez. Y abstención, la diputada Carolina Techo. Gracias. Sí, que pasa a sala como informe negativo. Ya. Y vamos a suspender para esperar. Diputado informante. Diputada Joana Pérez. ¿Quiere ser diputada informante de este proyecto de ley? ¿Están de acuerdo?
Musante es la autora del proyecto, pero está con... Sí. Tengo entendido que sí, ¿no? Pero es la autora. ¿Sí? ¿Hay un acuerdo? Es la autora. Ya. Se toma... Está con licencia, por eso no vino. Maldadosa. Vamos a suspender unos minutitos para esperar a la... Vamos a suspender unos minutitos para esperar a la PDI. ¿Ya? Vamos a suspender. Tomamos la sesión. Ya. Vamos a pasar al siguiente punto, que es analizar con la participación de PDI la grave situación ocurrida recientemente en la institución, en que 6 funcionarios fueron detenidos, puestos a disposición del Tribunal de Garantía respectivo por su presunta participación en los delitos de asociación criminal, tráfico ilícito de estupefacientes y contrabando, entre otros. Para esto está confirmado la asistencia del director general subrogante de la Policía de Investigaciones, don Ricardo Gatica, que le doy muy buenas tardes, don Ricardo, y el sentido pésame de la comisión por el lamentable fallecimiento en el accidente vehicular de don Rodrigo Carrillo. Se guardó un minuto de silencio al partir en la sesión, en base a eso le doy a conocer y di las excusas que ustedes también pagan en el Senado en eso. ¿Ya? También está acompañado por el subprefecto, el señor Marcelo Ulloa, y la asistente técnico, doña Verónica Cañete, a quien le doy las buenas tardes. Tiene la palabra subprefecto. Prefecto general. Sí, perdón. Intermedio, señor presidente. Bueno, agradezco la invitación que me hace esta comisión para poder explicar un poco la implicancia de estos graves hechos que comprometen a 6 de nuestros funcionarios activos y que lodan el trabajo diario de más de 12.800 hombres y mujeres que se levantan día a día para contribuir a la seguridad de la ciudadanía, y también ponerme a vuestra disposición para que me planteen las dudas y poder contarles lo que estamos haciendo en el refuerzo a lo que es el control interno en los procedimientos que nuestros funcionarios adoptan día a día. Si nos puede comentar, por favor, lo que pasó con estos 6 funcionarios, el proceso, en qué está, se nos puede, obviamente, dentro de lo que se puede contar. Lo que yo puedo contar por lo que me implica el secreto de la investigación dictaminada por el fiscal que está a cargo, contarles que en la Brigada de Investigación Criminal de Puente Alto hubo un procedimiento en los cuales se tuvo implicado 6 funcionarios de esa dotación, y que los antecedentes que ellos se informaron a la Fiscalía de este procedimiento levantaron dudas con respecto a la veracidad de lo que estaban informando respecto a lo que realmente se hizo en el procedimiento. Enterados de esta duda, se realizó una investigación por parte de nuestro Departamento de Asuntos Internos y determinó, bajo la orden de investigar de un fiscal, y se determinó que estos 6 funcionarios más un funcionario que estaba en retiro tenían implicancia en probablemente delitos que correspondían a tráfico de drogas y otros, y además la investigación que hizo nuestro Departamento de Asuntos Internos también pudo establecer que habían 2 procedimientos más que tendrían que ver con contrabando de cigarrillos, donde también existían antecedentes que nos permitían dudar y nos permitían ponerlos a disposición de la Fiscalía para que se pudiera aclarar y determinar
que estos procedimientos no estaban acorde a lo que se informó en su momento a la Fiscalía. Eso es como en general lo que puedo informar de los procedimientos. Prefecto, esto fue una investigación interna. Espérame. Sí, nosotros tuvimos conocimiento de que en un procedimiento específico no había coincidencia de los datos que se estaban entregando a la Fiscalía con información que mantenía el fiscal, lo que él dispuso una orden de investigar para que nuestro Departamento de Asuntos Internos de la Inspectoría General hiciera una investigación, y en esa investigación se determinó la responsabilidad que llevó al fiscal a formalizarlo por estos delitos. Eso es. Prefecto, ¿y cuáles son los mecanismos para evitar esto, o cómo la PDI está enfrentando que no traten de pasar estos temas? Porque sabemos que el crimen organizado lamentablemente ataca a los mandos medios o aborda los mandos medios de todas las instituciones, y lo hemos visto en Ejército de Chile, la FACH, Carabineros de Chile. Entonces, obviamente, Fiscalía, incluso hemos visto fiscales involucrados. Obviamente que PDI no va a estar lejos de eso. ¿Cómo se previene? Perdón. En su intermedio, señor presidente, le queremos contar que nosotros como Policía de Investigación estamos conscientes de los riesgos que tiene el actuar de nuestros funcionarios, que en algún momento pueden relacionarse de forma negativa con el crimen organizado. Por eso, como institución, nosotros tenemos un mecanismo que, si me permite, se lo voy a contar, un mecanismo que está confeccionado, está diseñado en líneas de control. Existe la primera línea de control, que es la línea de las jefaturas directas. Esa es la primera línea de control de los procedimientos de los funcionarios, sus jefaturas directas, sus jefes de equipo, sus prefectos o sus jefes regionales o de jefaturas especializadas. En la segunda línea de control la constituye una Inspectoría General, que la Inspectoría General para nosotros es una alta repartición que está a cargo de un prefecto general, que es el equivalente al rango a un subdirector. Y dentro de esa estructura de Inspectoría General tiene distintos departamentos que se dedican a hacer distintos controles. Controles administrativos en cuanto a los procesos que están haciéndose de por ejemplo, compras públicas, de procesos de logística. Existe un departamento que se dedica a la prevención o a la monitoreo de conductas indebidas de los funcionarios, que tiene la obligación también de monitorear cómo es el comportamiento de cada funcionario. Y en eso incluimos también cómo cada funcionario puede tener movimientos en sus patrimonios que sean sospechosos o que no digan o no sean coincidentes con los ingresos que le corresponden. También existe otro departamento que tiene que ver, es justamente el quinto, el departamento que tiene que ver con la investigación de casos que son judicializados, que nacen muchas veces de denuncias que hacen los fiscales o denuncias anónimas, y se judicializan porque a veces tienen el carácter de delito, y por eso hay que establecer si efectivamente existe o no existe delito. Existe también otros departamentos de esta inspectoría o de esta gran repartición institucional que tiene que ver con todo el control. Además, dentro de cada región o de cada jefatura existe la figura de contralores regionales, que tienen que ver con el control y el monitoreo de los procedimientos cuando son, sobre todo, más críticos. Y ellos tienen que, por obligación, estar presentes en el procedimiento para ver que se cumplan todos los procesos y procedimientos que están establecidos. Esa es la segunda línea de control. La tercera línea de control es el departamento interno de auditoría interna, que se dedica, según planificación, a hacer auditorías de distintos procesos. Esas tres líneas de control son internas. La cuarta es externa, que es la Contraloría y el departamento, ahora actualmente Servicio de Auditoría de Gobierno. Y más le sumamos ahora último también una sexta línea, que es el Comité de Auditoría Policial,
que nace con la nueva ley de modernización de las policías y que también determina, según un calendario, cuáles son las auditorías que se hacen en los procesos institucionales. Ese es como, en el fondo, institucionalmente estamos afrontando lo que son los riesgos internos. Y contarles además que ahora se está trabajando en un sistema nuevo de tratamiento de los distintos riesgos policiales, que es compliance policial. Entonces, le sumamos al resguardo del cumplimiento de las leyes y las normas, le sumamos también a este compliance policial el resguardo o el monitoreo del cumplimiento en lo que es la ética, es el cumplimiento de las normas y lo otro es imagen institucional. Ese compliance policial es un sistema que está apostando nuestro director general nuevo, que es asimilar un poco lo que hace la empresa privada del cumplimiento de normas, pero ahora adecuarlo a lo que es el sistema policial. Eso en general y en grandes rasgos nuestras formas de afrontar, sumado obviamente a todo lo que se hace para la prevención en cuanto a la capacitación desde la formación, en los cursos de capacitación continua y la difusión constante de los valores institucionales. Eso en general, presidente. Gracias. Diputada Claudia Mix, tiene la palabra. Gracias, presidente. Escuchaba con atención. Perfecto. Me consta el interés que ha puesto el actual director general nosotros levantamos una comisión investigadora en el año 2022 y que hacía ver muchas de las cosas que usted ha planteado en términos de tráfico de influencia, de corrupción, de redes al interior de la policía. No es menor reconocer que hoy día tenemos al exdirector Héctor Espinosa, condenado a 17 años, y al director Héctor Muñoz con 3 años. Entonces ahí efectivamente hay que hacerse cargo, no cabe duda, mirar para el lado, mirar el celular o mirar, ¿verdad? Y no entender que esto es de una dimensión mayor, porque ¿cuál es la explicación que uno le ve, no? Entiende que hay una institución que efectivamente a mí me consta, y lo digo de verdad como un reconocimiento a lo que ha hecho el actual director, pese a que esto es un caso que se genera o se descubre bajo su mandato, entendiendo que hay, creo yo, como prácticas heredadas donde se actuaba con cierta impunidad a vista y paciencia, ¿no?, de los directores anteriores. Y lo digo porque parte de las sugerencias y recomendaciones que nosotros levantamos en la comisión investigadora, todas y cada una de ellas fueron tomadas por el actual director. No solo como una forma de control interno, sino que también de mejora en las condiciones de los funcionarios. En el tema de salud, por ejemplo, que se diera atribución a la COMPINI, ¿no?, que fuera el mismo equipo de salud quien evaluara y reevaluara la situación médica de un funcionario, que finalmente terminaba siendo hostigado y discriminado por una autoridad interna, digamos. Me consta que se hicieron cambios. Pero igual a uno le preocupa en el contexto de tanta necesidad de policía, de tanta necesidad de transparencia, de probidad, de ética, que uno se vuelve a preguntar, a pesar de que hay gente que, y lo digo con toda tranquilidad, que creen que las personas de izquierda como yo andamos persiguiendo a las policías para deshacernos de ellos, y fuimos capaces de demostrar en esa comisión investigadora que nuestro afán era que ojalá se apartara a aquellos funcionarios que le hacían daño a la institución, pero que mejoráramos las condiciones laborales, mejoráramos las condiciones de control, mejoráramos las condiciones internas para que este tipo de casos fueran detectados rápidamente. Y que sean detectados un buen antecedente, ¿no? O sea, que no haya tardado años en descubrirse, ese es un buen antecedente. Pero mi pregunta va más bien como en el ADN, ¿no? En el ADN. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Por qué? El otro día recibimos a 4 carabineras en la comisión de mujeres y era cuento repetido. Lo mismo que yo escuché en las denuncias de la PDI hace 4 años atrás.
Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ocurrir para que efectivamente quien esté a cargo de las policías, sea PDI o Carabinero, tenga la mano dura que no tanto tiene que aplicar para el delincuente hacia afuera, sino que también a quien no cumple con las normas, las reglas, los principios hacia adentro? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo ven ustedes el hecho, o incluso cómo impacta el hecho que los dos últimos directores hoy día estén condenados? ¿Cómo lo percibe la familia policial? Porque eso finalmente tiene dos caminos, ¿no? Seguimos actuando de esa manera o cambiamos radicalmente para poder darle la categoría que las policías como ciudadanos esperamos. Aquí no se trata de que la izquierda persiga a las policías y la derecha los protege, porque eso de proteger sin mirar profundamente los conflictos, las necesidades, las cosas que no están funcionando bien, no le hace ningún favor al país. Entonces, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Qué tiene que ocurrir o por qué ocurre esto? Hay un efecto ejemplificador, por cierto, y no ha sido un buen ejemplo, digamos, de los directores anteriores. Y yo tengo toda la fe puesta en el director Serna, se lo digo sinceramente y con mucho respeto. Podría explayarse más en ese sentido. Sí, por cierto, señor presidente, señora diputada, yo estoy súper claro con lo que usted me señala, porque hemos conversado nosotros, los que somos los asesores directos del director por nuestros cargos, por nuestros rangos, y él está súper consciente de que a partir de la experiencia que se tuvo con esta comisión, hemos empezado a trabajar en esos cambios. Somos una generación de policías distinta, que vivimos nosotros toda la evolución que la Policía de Investigaciones ha tenido a partir del año 90, de la vuelta a la democracia. Y nos hemos dado cuenta que tenemos que, en estos tiempos actuales, ponernos más duro en este tipo de actuaciones. Quien mancha, quien traiciona la placa, no puede estar con nosotros, Y traicionar la placa significa cometer estos actos que son de corrupción, pero también significa cometer abusos y otras cosas que no corresponden. Así que nosotros estamos trabajando junto al alto mando y apoyando a nuestro director en este nuevo mirar de la policía, porque sabemos que para enfrentar la actual realidad delincuencial tenemos que ser una policía que es creíble, tenemos que ser una policía que es profesional, tenemos que ser una policía que la sociedad, que nos da las herramientas para protegerlas, esté consciente de que la estamos usando bien. Y en ese camino yo creo que estamos trabajando. Es un camino duro, es un camino que no es a los plazos que uno quisiera, porque es un cambio a veces incluso hasta cultural en cierta forma, pero estamos conscientes de eso y lo estamos trabajando poniendo toda nuestra energía, de eso estamos seguros, porque tenemos la fe y la confianza que la gran mayoría, o sea, el 99,9% de los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile se levantan todos los días y van a su trabajo, porque saben que tienen que prestar toda su energía en proteger a la sociedad, para que a quien nos da la herramienta para que podamos ayudar a hacer crecer a nuestro país. Y eso lo tenemos súper consciente, señora diputada. Yo conozco el caso que usted me hablaba y yo también he apoyado y hemos estado, como le digo, como círculo cercano a nuestro director que nos apoya, que nos dirige, apoyándonos en los cambios que corresponde como policía. Sí. Muchas gracias, subprefecto. Ofrezco la palabra, diputado o diputada. Si no hay palabras y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, prefecto, y de verdad mi condolencia a la institución, a la familia, una persona muy querida acá en el Congreso y lamentamos mucho lo sucedido. Muchas gracias por su intermedio, también aprovechar todo el saludo, todo el cariño que hemos sentido y recibido, que coincidentemente nos tocó vivir y con una carga emocional extra estar presente ante ustedes, porque nosotros el viernes o el jueves nos enteramos que teníamos que venir y que nos tenía que recibir era Rodrigo, y sufrir el fin de semana todo este trámite por su trágica muerte, su trágica despedida, es una carga emocional extra, pero por otro lado también el cariño que ustedes demuestran y que demostró también la gente del Senado nos fortalece como institución y nos da más fuerza para seguir en lo que estamos.
Así que, por su intermedio, muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Y eres muy querido, Rodrigo, muy querido. Que en paz descanse, Rodrigo. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.